Picada de noticias. Esta es nuestra sección Picada de noticias. A mí me llamó la atención un título que puso Mejor Informado, que más allá de que yo me he tomado distancia de la conducción de Mejor Informado y estoy en una especie de vacaciones que Claude cree que van a ser coyunturales, lo leo a veces y entonces decía: no rompan los huevos. Un título que debe haber puesto Paula Sánchez. Y se refería a Sofía Sofía. fue. Bueno, Sofía. alguna chica había sido. Ahí está: no rompan los huevos, histeria en el supermercado. Con una... Bueno, fue porque hubo una promoción de un determinado producto y hubo como una ola bélica prácticamente, Bueno, que se abalanzaron atrás de... Porque la gente está ansiosa por encontrar una diferencia de precios. Sí. Típico de momento inflacionario, ¿no? Y fue una noticia que fue viralizada a nivel nacional e internacional, porque hubo sitios de Chile, de Uruguay, de Bolivia que publicaron este video, que realmente... ¿Qué está pasando? Por los huevitos de esto? Pascua. ¿Por qué pasa esto? ¿Tiene que ver con la situación bueno, que no es graficábamos? volvemos a nuestro análisis inicial. ¿Es la primera vez que ocurre? No. No. Es decir, ha ocurrido antes situaciones similares, con inestabilidad política e inestabilidad económica, con inflación y con caída en el consumo, porque nosotros cuando hablamos de inflación en Argentina prolongada, generalmente se nos combina con un fenómeno de caída de ventas por el aumento de los precios, y entonces tenemos esa mezcla siniestra que los economistas conocen como estanflación, que es inflación con estancamiento económico. Es decir, hay inflación pero la economía sigue sin moverse. Entonces, esto es lo que está empezando a pasar ahora, y hay una ansiedad por los precios tremendo, de manera que si alguien pone una oferta y sobre todo una cadena de ventas grande, como pasó en esta semana pasada, bueno, se puede producir esto, un despelote. Sí, pero más allá del hecho que a algunos le puede, que es tragicómico, ¿no? Porque la verdad que es llamativo, es responsabilidad de este prestigioso programa poder analizar sociológicamente lo que hay, el mensaje que vos decís, ¿no? La preocupación que tiene la gente, lo que la gente percibe de la realidad del país, y hace su propio análisis y es capaz de reaccionar de esta manera ante una posibilidad de... La gente se desespera Mm. porque pueden llegar a faltar cosas. Entonces, si al argentino le falta, tiene la noticia de que puede llegar a faltar aceite, por ejemplo, como está ocurriendo. Yo hace unos días fuimos a un supermercado mayorista a hacer una compra grande, precisamente porque cuando hay problema de precio también pasa eso. Los argentinos van a comprar, se juntan 2, 3, 4 familias y hacen una compra grande entonces se compran 20 paquetes de harina, 40 de yerba, bueno, las cosas elementales. Y ese día ya no había aceite. O sea, y adelante de mi carrito había un flaco que se llevaba las últimas 3 cajas de aceite. 3 cajas de 10 botellas cada caja de aceite. Claro. O sea, generalmente Quería uno estoquear. no... Se estoqueó de aceite el flaco. Un flaco común, Sí, ¿no? sí. Bueno, pero tiene que ver con esto, la percepción de que puede faltar y la oportunidad de contar con un bien escaso y de llevárselo a su casa para protegerse. Y eso despierta, sociológicamente lo podemos analizar desde el punto de vista de que se despierta como una ansiedad
que se transmite y que es contagiosa. Una ansiedad plural, claro, una ansiedad colectiva, ya que no se corrige tomando un tranquinal, sino que a nivel social es más complicado corregir. Y hubo otra imagen más siniestra que tiene un significado parecido, que fue un camión que tuvo un accidente hace 2 semanas que iba con cerdos, con chanchos. Se caen los chanchos y la gente Fue empezó horrible. a fanearlos. Lo carneaban ahí a la vera de la ruta nomás. Una cosa espantosa, Tremendo. pero concreta. Tremendo, pero era tremendo. Y los cargaban, iban baúles de autos con la sangre cayendo. Es realmente tremenda esa imagen, fue muy fuerte. Y eso sucedió acá en Argentina, creo que en alguna provincia no me acuerdo, del norte. Sí. Otra noticia concreta que tiene que ver con nuestra realidad inflacionaria es que ANSES va a comenzar a pagar ya el bono, el anunciado bono a los jubilados, fundamentado en que lo que paga el Estado por jubilación no le va a alcanzar. O sea, la aceptación plena por parte del gobierno nacional que la inflación le está ganando la pulseada. Y entonces sale este bono para jubilados, que para las jubilaciones, básicamente para las mínimas, digamos, que andan por ahí por el suelo, pese a que otro título salido en los diarios entre ayer y hoy dice que el Fondo Monetario Internacional marca que las jubilaciones argentinas son muy altas. Que ese título que es para nosotros es totalmente absurdo, porque a no ser que enfoquemos en la jubilación de Cristina Kirchner, en la jubilación del juez de la Corte, que son jubilaciones de arriba de 1 millón, 2 millones de pesos. Sí. Pero la jubilación mínima en Argentina anda por debajo de los 40.000 pesos. No, lo que pasa es que el análisis del Fondo Monetario es un análisis que está basado, es un informe técnico que no tiene que ver con la realidad social. El informe técnico analiza el sistema jubilatorio integral desde el punto de vista contable. Sí, la masa global. Entonces hace un análisis entre los ingresos y los egresos posibles y de ahí saca conclusiones que son exclusivamente técnicas. Está diciendo una verdad. Está diciendo una verdad. Exacto. Las cajas de jubilaciones están quebradas. ¿Cuántos jubilados sin aporte se incorporaron en los últimos años por una cuestión de criterio político, más allá del merecimiento o no, y de toda la interpretación a favor y en contra que pueden hacer según el pensamiento político de cada uno? Estamos hablando de que el Fondo Monetario Internacional es un organismo que analiza la economía y que no tiene en cuenta el sentimiento del gobierno, de la gente, de los gobernantes. Y la realidad es que la caja jubilatoria ha sido vapuleada, ha sido violada. Todas las cajas. El sistema previsional argentino, digamos, está en problemas desde hace muchos años. Y la política, los políticos han privilegiado la política del anuncio, la política social, de decir, bueno, hay estos miles de personas que le vamos a dar la jubilación. No aportaron un peso en toda su vida, pero le vamos a dar la jubilación por una cuestión social que necesitamos contener. Con el argumento de la inclusión, ¿no? Exactamente. Y la realidad es que el Estado, como todo en la vida, tiene límites y tiene tenés X cantidad de plata y no vas a tener más. Entonces, y a partir de ahí empiezan los problemas que tenemos del déficit monstruoso de un Estado gigante que no puede dar respuesta. Claro. Le voy a sacar una foto, porque no tengo ninguna foto suya en el micrófono. Espérese un cachito. A ver. Sí, sáqueme. 1, 2, sonría. Ahí está. Muchas gracias. Disculpen, estamos sacando una foto. Lo mismo pasa cuando se aprovechan distintas frases o fotos o imágenes y se descontextualizan y se aprovechan desde el punto de vista mediático para decir algo que no es, ¿no? La frase del fondo, que yo para nada estoy defendiendo al Fondo Monetario, yo creo que es un título engañoso. Exactamente. Y que produce indignación. Cualquiera que lee el título y no sigue leyendo
o no profundiza un poco en la información, se queda con el título. El fondo dice que, el FMI dice que las jubilaciones son muy altas en Argentina. Claro, produce un insulto generalizado de la gente que obviamente sabe que las jubilaciones están muy por debajo de lo que deberían ser. Sí. Dígame, ¿cuándo van a parar de hacer esculturas gigantes en Cutralcó? Y así con motivaciones religiosas. ¿Los ríos secos son muy religiosos? No sé, la verdad que hace mucho que no hablo con ningún río seco, porque Porque ahora que estamos en Semana Santa, otra vez vio que inauguraron sí, no una escultura, no es una escultura, es un la grupo, última cena. un grupo escultórico se llama cuando son Sí. varias esculturas que forman parte de una unidad. Bueno, un grupo escultórico protegido por una vidriera a la vera de la ruta. Se le suma al Cristo gigante ese que es motivo de todas las fotos de la gente que pasa por ahí. Hay un avión también de YPF histórico. El avión de aquel que se cayó, que produjo una tragedia en el año 1976. Creo que está también, está de Nevares ese que está. Hay más esculturas gigantes. Bueno, y recuerdo el mástil que está entre Plaza Huínculo y Cutralcó, que fue inaugurado en su momento como el mástil más alto siempre el de más Argentina. alto, el más grande. Sí, recuerdo, pero estoy hablando de no sé, cerca del año 2000 y pico, que salió a nivel nacional. Me acuerdo que era noticia en los diarios, en los canales de noticias, que se inauguró el mástil, la bandera argentina más alta del país. Y no deja de ser una parábola maravillosa el hecho de que inauguren un grupo escultórico representando la última cena, ese momento paradigmático de la religión católica, donde participan Jesús y sus discípulos, y Jesús con Judas y todo metido ahí, y es la última cena, ¿no? Se supo después, no antes, que era la última, pero bueno, fue la última cena. Y en un lugar en donde prácticamente fue hace pocos años, en el año 1996, era como que era la última cena de verdad, como que se caía la ciudad, se destruía toda la economía de la comarca petrolera y quedaban todas en pelotas, y ahí fue que se produjo la pueblada de Cutralcó y Plaza Huíncul, que modificó la política del momento. Fue un impacto tan grande que con el gobierno de Menem en el país y de Felipe Zapaga aquí en Neuquén, ¿no? Y bueno, y hoy Río Seco, como dicen los jóvenes, está en un cumpleaños. Es como que está en un cumpleaños. Cutralcó es una ciudad, una zona política liberada. O sea, Río Seco ha logrado que Cutralcó se transforme como en un feudo donde nadie lo toca. Un municipio que está blindado porque tiene ingresos extras por el mangrullo que administra junto a Plaza Huíncul. A partir de la pueblada, precisamente. A partir de la pueblada. Entonces tiene recursos extraordinarios que permiten tener las arcas municipales con posibilidad de hacer la última cena y todas estas obras. Sí, en definitiva gastar la plata, ¿no?, en esas cosas. Pero lo que quiero graficar es esto, ¿no? Este blindaje político donde nadie se mete, donde está ahí, que es Río Seco, el hermano de Río Seco, la hermana de Río Seco, el primo de Río Seco, el primo del amigo de Río Seco, el mejor amigo de Río Seco. Nepotismo a full. Esta práctica que la gente rechaza de manera contundente y que yo siempre digo, ¿no? Los políticos tienen que leer el sentimiento mayoritario social, no porque lo diga yo, porque lo digas vos, Rubén, o la gente rechaza este tipo de cosas, rechaza este tipo de prácticas.
de inclusión, de familiares, de tíos, de primos, donde pareciera que la confianza es la familia y nadie más. El gobierno, la gente quiere un gobierno transparente, quiere gobiernos abiertos, quiere gobiernos participativos, quiere gobiernos donde justamente se den sinónimos de transparencia y no sinónimos de ocultismo. Como cuando pareciera que si no está la familia puede salir a la luz algo, ¿no? Sí, es como se eligen funcionarios políticos tienen que cumplir fundamentalmente el requisito de la confianza plena. Y voy a No decirle algo. importa si es idóneo, si estudió, si sabe algo, no sabe nada. Lo que importa es que no me vayas a traicionar y que vas a hacer lo que yo te digo. Sí, por eso mismo digo, los valores de transparencia, de ciudadanía, de un gobierno abierto, Estamos en de ese honestidad. qué nivel mediocre de la política, ¿no? Cuando uno cuando tiene esas prácticas y que se ven a simple vista, que no hay que profundizar ni hacer una gran investigación periodística para desentrañar lo oculto, sino que se muestra impúdicamente como se muestra el ocultamiento, digamos, esto es paradójico, pero se muestra cómo Cutralcó y Plaza Winkle tienen su propia economía afirmada en el mangrullo sin nunca mostrar un solo papelito acerca de cómo se gasta esa plata. Es impresionante. Hace 20 años que están ocultando cómo se maneja la plata en 2 ciudades de Neuquén y nadie dice No, nada. no. Y algo que es realmente vergonzoso es eh, la comunicación del municipio donde muestra acciones del gobierno con la foto de Ramón Rioseco, que no tiene absolutamente nada que ver desde el punto de vista teórico, Claro, no institucional. tiene, es hermano nada más del Es el intendente. hermano. Esto es como si yo fuese intendente de una ciudad y aparece en una comunicación la foto de mi Sí. hermano. O sea, es Sigue siendo vergonzoso. diputado del Mercosur. Sí, 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 sí. ¿Es vitalicio eso? ¿Uno elige en diputado del Mercosur No, para siempre? no lo tengo claro, pero entiendo que no, ¿eh? No, entiendo que no. Pues nunca más se habló de eso. Cobran un sueldo hermoso por Sí, ser... por supuesto, y aparte se juntan cada tanto en distintas sedes, en distintos países que son miembros del Mercosur y hacen una convención, hablan 2 pavadas y comen y se divierten y habrá turismo, odaliscas y demás. turismo institucional pagado por el Estado. Y le voy a dejar un mensaje que seguramente lo voy a dejar grabado en este programa porque va a servir en algún momento para hacer un análisis más global y muchos van a encontrarle sentido. El otro día estaba en una cena regada con un buen vino, una comida, de esas cenas que diariamente Neuquén describía hace algunos años. En los chimentos. Los chimentos y demás. Y estábamos hablando justamente, me acordé por este tema que estamos hablando de Cutralcó, ¿no? Pero ahora lo voy a llevar a la política más actual y la del futuro, ¿no? Entonces estábamos hablando de la estrategia de los partidos políticos y de cara de quién quiere estar acá, quién quiere estar allá. Y en ese marco de esa charla informal, por supuesto, con distintos actores importantes de distintos sectores de la política, porque había gente mezclada, se empezó a hablar de las distintas expectativas con la lista de diputados para las elecciones ahora venideras. Y me llamó la atención y yo me quedé bastante azorado cuando se empezó un poco a hablar de una hipotética lista de diputados que está plagada de hermano de hijo de primo y yo digo no, pero acá alguien se tiene que dar cuenta que esto es un escándalo. Es lo que dice Milei, la casta, ¿no? Esto es un escándalo. Entonces, bueno, me hizo acordar este tema de Rioseco, ¿no? Para analizar y trasladarlo. Yo espero que los estrategas, que las personas que saben leer la política, que en Neuquén hay muchas, y para mí hay una particularmente que podría estar jugando en otras esferas incluso, puedan leer y no cometan errores de este tipo.
Bueno, ¿se acuerda que durante el gobierno de Macri se puso sobre el plano del debate y de la ejecución concreta en algunos distritos la prohibición expresa de, de que hubiera parientes directos del gobernante de turno en el gobierno, en los gobiernos, distintos gobiernos, ¿no? Pero la prohibición tiene que ver con los valores éticos de los políticos. O sea, pero hay valores éticos en Argentina de pero hoy. tiene que haber, uno no tiene que renunciar a eso, Rubén. Uno no tiene que renunciar a eso. Y si no, está el castigo público y está el castigo del votante también, ¿no? Pero la gente tiene que empezar a observar esto. Por eso yo digo, cuando lo escuché, digo, yo no lo creo. No, sí, va a ir el hijo de tal, el primo de tal, el hermano de tal. Toda la lista de diputados eran todos parientes. Pero lo mejor sería que Bueno, pasó no elegir a esa gente. Bueno, pero pasó... no votar, digamos. Hubo una especie de reacción negativa con la última lista de diputados del Frente de Todos, que no la tengo acá a mano, pero la podemos repasar, y donde hay varios hijos y primos y nietos y abuelos y la última lista de diputados está. Bueno, ¿por qué está este tema de la relación familiar dentro de la política? Bueno, porque la política está profundamente corrompida. Entonces, es como la política es una fuente laboral para mucha gente. Hay muchísima gente que no ha trabajado nunca más que en la política. Digamos, ese es su trabajo. Trabaja de político, o puntero político, o relacionado con el tema de la política. Y vive de eso. Entonces es una forma de vivir en Argentina, ¿no? Y yo siempre digo, ¿no? Para uno poder analizar la esfera en que se desarrolla, tiene que hacer el ejercicio de retirarse por distintas etapas o por momentos para poder mirar esa esfera en la que uno se desarrolla y que no se naturalice uno. Cuando uno vive en el Estado y pierde la capacidad de saber cómo se siente fuera del Estado, entonces empieza a pensar que la vida es así, como es dentro del Estado. Y la realidad, que el Estado es un instrumento que te da herramientas y te da una seguridad que no tiene que ver con lo común de la gente. No está la vida dentro del Estado, digamos. Es una partecita de la vida. Pero bueno, mientras tengamos... Mire lo que ha dicho Ricardo Alfonsín hoy. Ricardo Alfonsín: es imposible hacer radicalismo en Cambiemos. Lo cual nos lleva a pensar que lo posible para Alfonsín es hacer radicalismo en el peronismo. Como lo está haciendo. Como lo está haciendo él. Digamos, entonces, tenemos esta enorme paradoja en Argentina. Ahora, qué lindo hacer radicalismo como embajador de argentino en España, ¿no? Yo también, ¿no? Ahí ya me dedico a la política. Bueno, es otra beca, ¿no? Las famosas becas de la política. Premios de la política. Sí. Bueno, vamos a la tanda y a acomodarnos porque Marcos Coman parece que va a venir en persona, de cuerpo presente, a la entrevista, y entonces vamos a acomodar un poco el estudio. Así que, Ariel, Pablo, es todo suyo para hacer el tiempo suficiente para que nos acomodemos. Hagan lo que quieran, pero escuchen. Pórtense bien. Un permanente llamado a la solidaridad de la inteligencia.